Hola, mi nombre es Paola Perdomo y junto a mi grupo hablaremos sobre el contenido torácico, aparato respiratorio, esófago y mediastino. Dando introducción al primer punto, que es el aparato respiratorio, les comenzaré hablando sobre la tráquea y los pulmones. La tráquea es el conducto encargado de transportar el aire entre los bronquios, participando además en su limpieza aérea mediante sus cilios. Es un órgano compuesto por 15 a 20 cartílagos incompletos. Su longitud es aproximadamente de 12 centímetros en hombres y 11 centímetros en mujeres. Se ubica en la parte anteroinferior del cuello y mediastino superior. Se extiende desde el cartílago cricoides en su sexta vértebra cervical hasta la bifurcación en su cuarta y quinta vértebra torácica. En cuanto a sus relaciones anatómicas, en la zona anterior se relaciona con el istmo de la glándula tiroides, en su zona posterior tiene una estrecha relación con el esófago, en el lateral con los lóbulos tiroideos y el paquete vasculonervioso del cuello, y en la bifurcación se hallan el pericardio, aurículas, bifurcación de la arteria pulmonar y el plexo cardíaco. E internamente cuenta con la carina, espolón o cresta que divide el inicio de los bronquios principales. Los pulmones son órganos con forma de semicono que ocupan la mayor parte de la cavidad torácica. Están separados por el mediastino y su color, rosa claro, va cambiando con la edad u otros factores. El pulmón derecho pesa 600 gramos y es entre un tercio y un sexto más grande, más voluminoso que el pulmón izquierdo. Poseen un vértice que sobresale de la primera costilla, una base apoyada en el diafragma y bordes antero-posterior. Además poseen tres caras principales: la cara costal dividida por las fisuras, que en el caso del pulmón derecho, el pulmón derecho presenta la fisura oblicua y horizontal, y esta última suele faltar en un 40%, mientras que en el pulmón izquierdo su fisura solo presenta la fisura oblicua y en el 26% de los casos es incompleta. Además, esta es la cara de exploración clínica. Posee también la cara mediastínica, la cual contiene los hilios pulmonares, entrada de vasos y bronquios, y la cara diafragmática, la cual se moldea sobre el hemidiafragma, descendiendo más en su parte posterior. Y por último, el pulmón derecho posee tres lóbulos: lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior, mientras que el pulmón izquierdo posee solo dos lóbulos: lóbulo superior y lóbulo inferior. Hola, soy Luciana Lobo, le vengo a hablar sobre los bronquios y los bronquiolos. Los bronquios son la división de la tráquea encargados de conducir el aire hacia los pulmones. Se organizan de la siguiente manera: clasificación y destino. Los bronquios principales nacen de la bifurcación traqueal. Los bronquios laborales dirigidos a cada lóbulo, 3 en el derecho y 2 en el izquierdo. Los bronquios secundarios son 18 en total. Se ramifican hasta los bronquios terminales. Anatomía de los bronquios principales extrapulmonares. Forman parte del pedúnculo pulmonar. En el derecho es corto, casi de 3 centímetros, vertical y ancho, y en el izquierdo de 5 centímetros y horizontal. Estructura pared cartilaginosa, discontinua y mucosa. En calibres pequeños posee una capa muscular que regula su diámetro. Relación del pedúnculo. Junto a ellos transitan las arterias pulmonares: derecha anterior al bronquio, izquierda arriba y adelante, venas pulmonares delante y debajo, vasos sanguíneos, plexos nerviosos y linfáticos. Los bronquios son las subdivisiones más pequeñas que carecen del cartílago en la pared. Se caracterizan por aumentar en su número mientras se disminuye su diámetro y grosor. Las características generales: existen aproximadamente 750 en sus pulmones de epitelio. Poseen un cuerpo neuroepitelial de 80 a 100 células con gránulos de secreción y terminaciones nerviosas caligénicas. Los bronquios respiratorios: tubo corto con epitelio simple, columnar bajo a cuboide, a veces ciliado al inicio, conductos alveolares. De los bronquios respiratorios se originan estos conductos largos y tortuosos que desembocan en las unidades de intercambio gaseosos.
Hola, soy Eileen Mata y vengo a hablarles un poco acerca de los alvéolos y de la fisiología y función del sistema respiratorio. Empecemos con los alvéolos. Los alvéolos son los extremos terminales donde el conducto alveolar finaliza en alvéolos sencillos o sacos alveolares. Su función principal es permitir la hematosis, también conocido como el intercambio gaseoso, que es el ingreso de oxígeno al cuerpo y la retirada de dióxido de carbono. Los alvéolos son fundamentales para la respiración. Están revestidos por epitelio plano simple y rodeados por capilares sanguíneos que permiten esta función vital. Los alvéolos no solo son una membrana simple, tienen células con funciones específicas. Tenemos los neumocitos tipo 1, que son células planas que forman las paredes alveolares. Son tan delgadas que permiten que el gas pase a través de ellas casi sin resistencia. Tenemos los neumocitos tipo 2, que son células más robustas, responsables de la producción del surfactante. El surfactante o surfactante pulmonar es una mezcla de lípidos y proteínas que reducen la tensión superficial dentro del alvéolo. Sin él, el alvéolo colapsaría, es decir, se pegaría cada vez que exhalamos, haciéndonos casi imposible volverlos a llenar de aire. También puede provocar dificultades respiratorias graves. Y por último tenemos los macrófagos alveolares, que se encuentran dispersos en la pared alveolar, encargados de la defensa, eliminando patógenos en las zonas más profundas del pulmón. Ahora voy a hablarles acerca de la fisiología y funciones del sistema respiratorio. El sistema integra procesos mecánicos, químicos y sensoriales, dentro de los cuales sus funciones esenciales incluyen la ventilación pulmonar, la respiración externa, la respiración interna, la fonación y la olfacción. En la parte de la mecánica y conducción, las estructuras anatómicas facilitan el movimiento de aire. La tráquea es considerada la vía de primera generación de conducción de aire hacia los pulmones. Están reforzadas por anillos cartilagosos en forma de C. Son rígidos, impidiendo que la vía colapse bajo la presión negativa durante la inspiración, asegurando que el flujo de aire sea siempre permeable para la hematosis y la fonación, ya que para poder hablar se necesita un flujo de aire constante. En la parte de la nariz y los senos paranasales, los cornetes nasales nos ayudan a calentar y humedecer el aire. Los cilios y los mocos a filtrar partículas y los senos paranasales, frontal, etmoides, esfenoides y maxilar a humedecer. En el intercambio gaseoso tenemos la ventilación, que son movimientos regulados por cambios de presión y volumen mediante el diafragma, y la respiración externa e interna, que es la difusión de oxígeno hacia la hemoglobina, la expulsión de dióxido de carbono hacia el nivel pulmonar y por último la liberación de oxígeno hacia los tejidos a nivel sistémico. Por último tenemos la fonación y la olfacción. La fonación son los sonidos, son vibraciones de cuerdas vocales reguladas por cartílagos aritenoides, y la olfacción son los olores, son captaciones químicas que viajan por el nervio craneal 1, por cavidades nasales, hacia la corteza cerebral. Muchas gracias. Mi nombre es Rosamero Rivero y el día de hoy les hablaremos un poco sobre la anatomía del aparato respiratorio superior. El aparato respiratorio superior es la puerta de entrada profunda del aire y está compuesta por distintas estructuras que permiten la entrada del aire, que filtra, calienta y dirige el flujo hacia las vías respiratorias inferiores. En la anatomía del aparato respiratorio superior contamos con la faringe, que es un conducto en forma de embudo que cuenta con tres regiones específicas como el absón, la nasofaringe, que es exclusiva para el aire, la orofaringe y la laringofaringe, que son únicamente muy específicas para el aire y los alimentos. Tenemos la laringe, que está entre la faringe y la tráquea, y ella tiene 9 cartílagos, como lo son el cartílago tiroides, el cartílago cricoides, cartílagos cuneiformes, cartílagos aritenoides, cartílagos corniculados, y uno de ellos, la epiglotis, que impide el paso de los alimentos y se encuentra alojada en las cuerdas vocales. También tenemos el hueso hioides, que es el único hueso no articulado como otro, y es el soporte de la lengua y
y permite el movimiento de la laringe al momento del habla y al deglutir. Ahora siguiendo les hablaré un poco sobre el aparato respiratorio inferior. El aparato respiratorio inferior se encarga de la conducción profunda del aire y el intercambio de gases vitales. En el aparato respiratorio inferior contamos con la tráquea, que está compuesta por tubos con anillos en forma de C que evitan su colapso y al momento de su apertura permite la expansión del esófago al momento del deglutir. También tenemos los bronquios y los bronquiolos, que son ramificaciones que transportan el aire. Los bronquiolos respiratorios realizan su función al momento de la broncodilatación o la broncoconstricción. También tenemos los pulmones, que están protegidos por la caja torácica, y en el pulmón derecho cuenta con 3 lóbulos y es más corto debido a que se encuentran ligados. Tenemos el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. En el lóbulo izquierdo, que cuenta con 2 lóbulos y es de menor tamaño debido a la incisura cardíaca. Tenemos el lóbulo inferior y el lóbulo superior. Y por último tenemos los alveolos, que están compuestos por millones de sacos microscópicos que permiten la respiración externa mediante la difusión de O2 a los capilares y CO2 al aire. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Villanueva. Yo les vengo a hablar sobre el exófago. Es un conducto de músculo membranoso de entre 25 a 30 centímetros de largo que comunica el faringe con el estómago. Su origen se sitúa en el cuello, de donde desciende por el mediastino subposterior, situándose por detrás de las estructuras vitales, como la tráquea y el pericardio. Finaliza su recorrido tras atravesar el diafragma a nivel de D11 o D12 para introducirse en el abdomen. Relación y estrechez. A lo largo de su trayecto, el exófago presenta 3 porciones: cervical, torácica y abdominal, y 3 estrechamientos anatómicos clave, que son: cloridea, es el inicio producida por el cartílago croideo; broncártica, es el punto donde es cruzado por el bronquio principal izquierdo y el arco de la aorta; diafragmática, a pesar por el hiato esofágico del diafragma. Su función es el transporte de bolo alimenticio, regulado por 2 esfínteres. El superior es EES, formado por el músculo criofaringeo, que lo adquiere del cartílago croide, y el inferior es cardias, que supera el exófago del estómago. La fisiología motora depende de la inervancia de la fibra del nervio vago. La irrigación está organizada de forma segmentaria. Las arterias esofágicas superiores provienen de las tiroides interiores. Las arterias esofágicas medias organizan de las arterias bronquiales de la aorta tiroica y las intercontinentales posteriores. La arteria esofágica inferior derivan de las arterias frenéticas inferiores y las gástricas izquierdas y posteriores. Hola, mi nombre es Luisani Villalobos, le vengo a hablar sobre el mediastino. El mediastino no es un órgano, sino un espacio topográfico virtual de vital importancia clínica. Su nombre deriva del latín mediastino, estar en el medio, o lo cual se define su naturaleza en el comportamiento central de la cavidad torácica, que mantiene separados los 2 sacos de los pleuras que contienen a los pulmones. Para ubicarlos con precisión, debemos entender que está encajado por una estructura sólida y funcional. Anterior, el cuerpo del esternón. Posterior, la cara anterior de las columnas torácicas, columna vertebral. Superior, el opérculo, obertura torácica superior que lo comunica con el cuello. Inferior, el músculo diafragma que sirve de piso y separa la cavidad abdominal. Laterales, las péreulas mediastínicas, la cara interna de los pulmones, para facilitar el estudio de la patología y la anatomía quirúrgica. El mediastino se divide mediante un plano horizontal
imaginario que lo va desde el ángulo intervertebral hasta el disco intervertebral entre T4 y T5. Esta línea define el mediastino superior, que es una zona de tránsito con estructuras como la tráquea, el esófago y el mito, importantes en la infancia, y los nervios frénico y vago. Mediastino inferior, el cual se subdivide entre 3 comportamientos según la relación con el corazón. Anterior, espacio estrecho tras el esternón del tejido conectivo. Medio, ocupado por el saco, pericardio y el corazón. Posterior, detrás del corazón, alojado a la aorta, en el esófago y el conducto torácico. Como aquí se puede ver, podemos ver que el mediastino superior, el esternón anterior y la columna vertebral posterior son una definición como tal. Mi nombre es Isabel Weiss y hoy vengo a contarte un poco sobre los grandes vasos y sistemas de conducción, hemodinámicas y linfáticas. El arco aórtico y la aorta torácica son fundamentales. El callado aórtico nace en el mediastinio superior y del emergente de 3 ramas críticas: el tronco broncocefálico, la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. Al descender a la T12, la aorta emite ramas parentales intercostales y viscerales bronquiales y esofágicas. En cuanto a retorno venoso, la vena cava y ácigos, la vena cava superior recoge la sangre en la parte superior del cuerpo y a ella drena el sistema de las venas ácigos, el cual es un sistema variable que recoge la sangre de las paredes del tórax y del abdomen, funcionando como un puente entre las venas cava. Finalmente, el conducto torácico actúa como colector linfático más importante. Se origina en el cisterna del quilo del abdomen y atraviesa todo el mediastinio posterior para verter la linfa del sistema venoso, vena subclavia izquierda, drenando así casi todo el cuerpo excepto el cuadrante superior derecho. Anatomía clínica del pericardio ressoso y vascularización. El pericardio es un saco fibroceroso que cumple funciones de protección, lubricación y fijación del corazón. Tiene 2 capas, una fibrosa, muy resistente y unida al diafragma, y esternón mediante ligamento, y la otra serosa, que tiene 2 láminas de tejido, con un poquito de líquido entre ellas como un lubricante, para que el corazón no se lastime al latir por fricción. Debido a la forma en que el pericardio envuelve los vasos sanguíneos, se generan senos de fondo de saco estratégico. El seno transverso, que es un túnel que permite separar quirúrgicamente las arterias de las venas, y el seno oblicuo, un fondo de saco ciego detrás de la aurícula izquierda. Respecto a su vascularización e inervación, el pericardio es irrigado por las arterias mamarias internas y pericardiofrénicas. Es importante destacar que el nervio frénico es el responsable de su sensibilidad, por lo que las afecciones pericardíacas suelen sufrir dolor en el hombro. Mi nombre es Kenry Villalobos y muchas gracias por su atención.